Ok, listo. Ya inició la grabación. Bueno, desearles muy buenas noches o buenas tardes a todos. Hoy estamos acá reunidos para ver lo de mediación del proyecto, del proyecto 3 como agenda para esta reunión. Un saludo de bienvenida que ya lo realicé. Vamos a hablar un poquito del objetivo del proyecto. Vamos a ver los puntos que debemos desarrollar, los entregables, la parte de la rúbrica y algunas notas que tengo por acá. Entonces, como objetivo, ok, ¿cuál es nuestro objetivo o qué es lo que nosotros queremos lograr con este proyecto? Lo que quisiéramos es que, bueno, que ustedes pongan en práctica los conocimientos que aprendieron a lo largo del curso con respecto al lenguaje SQL, de manera que puedan crear código de programación que permita ejecutar diferentes tareas a nivel de base de datos. Eh, ya ustedes están en capacidad de poder ejecutar cualquier secuencia o darle solución a cualquier problema a través del lenguaje SQL. Lo que necesitan hacer es practicar, 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 practicar y practicar, porque ya las bases las deberían de tener claras. En cuanto al desarrollo, el enunciado lo que tiene son dos puntos, ¿verdad? El primero es crear un procedimiento almacenado que recibe como parámetro la misma cantidad de columnas definidas en la entidad usuarios. Y una vez que el procedimiento se ejecute, inserte los datos que se le pasaron por parámetro en la tabla usuarios, haciendo uso del comando insert. Nota aclaratoria. Si la tabla consta de 5 atributos, el procedimiento deberá recibir 5 parámetros, uno por cada columna de la tabla. Y cada uno de esos atributos deberán de tener el mismo tipo de dato. ¿Qué quiere decir eso? Que, ok, si el nombre lo estamos guardando como un alfanumérico, un texto, o sea, un varchar, el parámetro que vamos a recibir en el procedimiento almacenado, claramente debe tener el mismo tipo de dato. El segundo punto que nos solicita el instrumento es desarrollar una función que reciba como parámetro el código del usuario y devuelva el nombre del mismo. La lógica de esta función consiste en consultar la información en la entidad usuarios y con base en el código que recibe como parámetro, devolver el nombre del usuario. Acá, antes de la grabación de la reunión, les comentaba que si bien el enunciado dice que lo que tiene que devolver es el nombre, cuando a nosotros, cualquier persona o en cualquier lugar, nos preguntan, ¿cómo se llama usted? Yo respondo, yo me llamo Marvin Villalobos Arguedas. Mucho gusto, un placer. Entonces, si, si logran, eh, que no tengo la menor duda de que no lo logren, hacer que la función devuelva el nombre más apellido 1 más apellido 2, excelente. Si lo único que logran es devolver el nombre Marvin, también es válido, porque así lo dice el enunciado. El enunciado lo que dice es devolver el nombre, no dice devolver el nombre completo, que a mí me gustaría que devuelvan el nombre completo, Marvin Villalobos Arguedas, que está compuesto del nombre, apellido 1 y apellido 2. Me encantaría que lo lograran.
y sé que lo van a poder hacer. Como parte de los entregables, tenemos un documento PDF que cumpla con las reglas generales para la presentación de trabajos. Tiene que contener la portada, el índice, la introducción, el desarrollo, la conclusión, la bibliografía y que todos estos tienen que respetar la norma APA. Incluir en dicho documento PDF como parte del desarrollo las sentencias SQL para creación del procedimiento y la función. Además, se debe incluir la evidencia de los resultados, es decir, se debe demostrar el procedimiento y la función con su respectivo resultado retornado por el motor de base de datos. También el script del procedimiento y la función SQL solicitadas en el punto 1 y en el punto 2 de la parte de la sección de desarrollo. El script debe venir en el formato generado por el Microsoft SQL Express, además de en el PDF mencionado en el punto anterior. Se debe tener presente que el docente cargará el script a la herramienta para probar que funciona. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, entonces nosotros hacemos nuestro PDF, ya ponemos la portada, ponemos nuestro índice, hacemos la introducción, desarrollo, entonces ponemos procedimiento almacenado que inserta usuarios. Podemos poner de una vez el código SQL de cómo crearon el procedimiento almacenado, el create, procedure, bla, 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 bla. Luego de que ponen el código que generaron en la herramienta Microsoft SQL Express, inmediatamente pueden poner una capturita en donde ustedes llaman al procedimiento almacenado exec o execute, eh, insertar usuario, paréntesis redondo, el ID del usuario, el nombre, el apellido 1, apellido 2, y no me acuerdo cuáles eran los otros atributos. Cerramos paréntesis redondo, lo ejecutamos y ponemos el resultado que nos da el motor de base de datos. Y seguidamente, entonces sería el punto 2 a desarrollar, que sería la función. Entonces, en función encargada de devolver el nombre según el ID usuario que se envíe por parámetro o por argumento. Y ponemos el código de la función, create function, bla, 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 bla. Y seguidamente ponemos el select, asterisco, from, la función, y ponemos entre paréntesis el ID 3, 4, 5 de su selección y lo ejecutamos y entonces ponemos la imagencita del resultado de esa ejecución de la función. Con eso terminaría la parte de desarrollo, ya después ponen la conclusión, lo que ustedes aprendieron o lo que concluyeron del proyecto, ponen la bibliografía, los links en los que se apoyaron para poder llevarlo a cabo. Y con eso ya terminarían el documento. Ese documento lo pasan a PDF, y lo suben a la plataforma. También, por otro lado, en un archivo aparte, van a tener el código del procedimiento almacenado y el código de la función, y ese archivo que contiene los comandos SQL para la creación del procedimiento almacenado y para la creación de la función, también lo adjuntan a la plataforma. Eso sería los entregables que nosotros vamos a esperar de ustedes. ¿Y qué es lo que les vamos a calificar? Ok, entonces les vamos a calificar como aspectos generales el formato, la parte de redacción, ortografía, muchachos. Ya a estas alturas nosotros no deberíamos de tener faltas ortográficas y aún así
las herramientas de texto tienen funcionalidades que nos pueden ayudar a corregir tanto la gramática como la ortografía. Después vamos a ver la portada, el índice, introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía. Eso va a tener un valor de un 5% en la calificación. El uso del diseño, entidad, relación, el script de creación de las tablas y la tabla de datos de ejemplo publicadas en la plataforma del curso. Si vieron en donde está el link vamos a ver, el link en la plataforma, el link en la plataforma, a ver, ¿qué se quedó como pegado? Sí, se me salió la. En el tema 4, proyecto programado 3, script para proyecto 3. Ok, con este script es el que ustedes tienen que desarrollar el proyecto. ¿Por qué? Porque tiene una calificación. Si utilizan otro script o los nombres de los campos o los nombres de las tablas son diferentes, el profesor que les califique va a poder penalizarles algún punto aquí. Entonces, ya saben que deben utilizar el script que está publicado en la plataforma, que si lo vieron, está en tema 4, script para proyecto 3, que es justamente donde ustedes tienen que realizar la entrega del proyecto. En la parte de desarrollo, las sentencias SQL para crear el procedimiento en el punto 1 de desarrollo va a tener un valor de un 35%. La imagen que evidencia el funcionamiento del procedimiento va a tener un valor de un 10% en la nota. Entonces, vean que son 45% lo que vale el tener el procedimiento almacenado correcto. Al igual pasa con la función. La sentencia para crear la función del punto 2 de desarrollo va a tener un valor de un 35% y la evidencia de haberlo realizado va a tener otro 10%. Y con eso vamos a tener un total de un 100%. En cuanto a notas, para el desarrollo del proyecto 3, como les comenté, se utiliza como base de trabajo el script de creación de tablas e inserción de datos publicados en la plataforma del curso. Y como ya también les comenté, el desarrollo de este proyecto se va a realizar con Microsoft SQL Express. Esto es un repaso del instrumento del proyecto 3. No sé si tienen alguna duda respecto a al instrumento. Queda claro de lo que deben entregar y de lo que deben realizar para el proyecto. Claro, Sí, Francisco, profe. adelante. Bueno, disculpe. No, Carlos creo que quiere preguntar primero. Ok, de acuerdo. Don Carlos. Disculpe, profe. De hecho, sobre el instrumento está todo bastante claro. De hecho, mi consulta iba directo hacia lo que es el cómo se está eh, preguntando o solicitando sobre el procedimiento de la función. La parte de la función me queda muy clara, pero el procedimiento, o sea, son ambos procesos son la primera vez que los utilizo en SQL. Y en el momento de ver la instrucción dice que tenemos que crear un procedimiento almacenado. Yo Ah, investigando me di cuenta de que el procedimiento almacenado a veces tiene diferencia en la información que uno encuentra en línea con respecto a un procedimiento regular. Esto es nada más hacer un create procedure que queda almacenado en la base de datos que tenemos helpdesk. No hay que hacer ninguna otro tipo de modificación a la base de datos directamente, ¿cierto? correcto.
así mismo como usted lo nombra. Eh, no sé si alguno ha tenido la posibilidad de ver la tutoría 4. Sí, 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 es que de hecho justamente gracias a eso fue que basé la respuesta, pero quería confirmar esa parte, porque si era algo como lo que había revisado en unos ejemplos en internet, nos estaban pidiendo ir a pedir permisos especiales y todo al SQL Server Management Studio. Ya. Pero una vez creado el procedimiento, como estaba explicado en la tutoría 4, a mí me funcionó bastante bien, entonces era para confirmar. Más bien, muchísimas gracias, profe. Ujú. Recordando aquí un repaso, igual lo pueden ver en la tutoría 4. La estructura de un procedimiento almacenado, hacemos el use de nuestra base de datos, go, create procedure, el esquema, punto, el nombre de nuestro procedimiento almacenado, y viene en la parte de los argumentos o la parte de los parámetros. Y luego después viene el desarrollo, que es lo que nosotros vamos a desarrollar o que queremos resolver. En este caso, este procedimiento almacenado lo que hace es que a través de estos dos parámetros, él va a devolver eh, el nombre, el primer nombre, el apellido y el departamento que le corresponde a este nombre y a este apellido. En el caso nuestro, para el proyecto, ustedes van a recibir aquí los parámetros necesarios o la cantidad de argumentos necesarios para en el cuerpo del procedimiento hacer una inserción de un dato o de un usuario nuevo en la tabla de usuarios. No sé si te quedó ya lo suficientemente claro, don Carlos. Sí, de hecho, bastante claro. Ese ejemplo de como el código, lo que estabas mostrando, es bastante útil y de hecho tengo una pregunta relacionada a eso, porque yo ya prácticamente tengo el procedimiento y la función realizadas, pero vi que utilizaste esa parte de use sistema o la base de datos que tengamos y luego el go. Yo lo utilicé sin hacer eso y me funcionó. ¿Esa parte es esencial? ¿Tenemos que tenerla o...? Perdón. Este, es siempre recomendable ponerle el use y la base de datos que vamos a utilizar porque imagínate en una empresa en donde existe no solamente una base de datos, sino va a existir, eh, no sé, 15 bases de datos. Entonces, ese procedimiento almacenado en donde lo vas a ir a crear. Es importante siempre señalar cuál es la base de datos a la cual usted desea que ese procedimiento almacenado se cree. Por eso es que básicamente siempre se usa el use para especificar la base de datos donde usted quiere que ese código se vaya a crear o se vaya a compilar. Perfecto, entonces lo utilizaríamos como un best practice, es para que vayamos acostumbrándonos a eso. Es correcto, son best practices. Perfecto, muchas gracias, profe. Y la única otra consulta que tenía es que con respecto allá esta sería hacia la parte del procedimiento, porque nos está solicitando una cantidad específica de columnas, ¿verdad? A como la base de datos está construida. Ujú. Noté que en la base de datos o en el script que nos dieron, el ID que se inserta para el usuario no es autogenerado, sino que se ingresa por uno mismo. Correcto, Entonces, obviamente también tenemos que ingresar el ID y lo que nos cambiaría el tamaño o la cantidad de columnas, ¿cierto? correcto. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Era solo para tener eso en claro y muchas gracias, en serio. De acuerdo, Carlos. Un placer haberte ayudado. Ahora sí, don Francisco, con todo gusto. Sí, gracias. Bueno, más que nada, quería preguntar sobre los puntos que hablan sobre lo que es el análisis y el diseño. ¿A qué se está refiriendo? Sé que hacer ingeniería inversa del SQL ya existente del script para hacer un gráfico tipo pata de gallo o algo así, o a qué se estaría refiriendo al respecto. No sé en qué contexto se estaría metido ese tipo de criterio en el segundo de la lista de la rúbrica, que marca un 5%. Uso el diseño y la relación. Ajá. ¿A qué? Es
Esto en palabras cristianas o aterrizadas a un lenguaje más sencillo, lo que significa es utilicen el script que está publicado en la plataforma. O sea, este script. Este script es el que tiene que utilizar. Ahora, este script contiene la creación de la base de datos, la creación del esquema, la creación de cada una de las tablas que tiene la base de datos y después tiene la inserción de los datos en cada una de las tablas. Este script en su totalidad representa el entidad relación que nosotros hicimos en el proyecto 1. Nosotros lo que hemos venido realizando para el curso de base de datos es que venimos en ascendente, ¿verdad? Estamos construyendo un proyecto final agregándole más etapas, ¿verdad? Entonces, el primero era hacer el entidad relación. Si ven, el proyecto 2 está basado en la entidad relación que nosotros hicimos del proyecto 1. Y ahora, proyecto 3 utiliza tanto lo que se hizo en proyecto 2 como lo que se hizo en proyecto 1. Por eso es que dice uso del diseño, entidad, relación, el script de creación de las tablas y la tabla de datos de ejemplo. Porque se está reutilizando todo lo que venimos arrastrando. Antes nosotros no suministrábamos este script, sino que lo que decíamos era que tenían que utilizar el script que ustedes mismos habían generado para Proyecto 2. Sin embargo, era un poco injusto porque algunos usuarios pues tenían algunos errores, ¿verdad? Entonces los estábamos obligando a que buscaran la solución que no sabían si era la correcta o no y además no sabíamos si el proyecto 3 no les iba a funcionar justamente por alguno de los errores en el proyecto 2 o en alguno de los errores en el proyecto 1. Entonces decidimos que en cada etapa nosotros íbamos suministrando el script ya corregido y definitivo para que ustedes lo pudieran utilizar. Los estamos chineando bastante. No sé si te quedó claro. Súper claro, muchísimas gracias. De acuerdo. Nayib, dígame. Sí, profe, entonces solo quería, ¿cómo es? Reafirmar, porque, por ejemplo, aquí en el PDF de instrumentos y rúbricas, donde, bueno, vienen las instrucciones de cada uno de los proyectos que hemos entregado, en la parte donde dice notas, dice que para el desarrollo del proyecto programado 3 se debe utilizar como base el trabajo, el diseño de entidad relación, bueno, del proyecto programado 2, básicamente. Entonces, lo que significa, en pocas palabras, es utilizar el script que está en la plataforma. Sí, correcto. Ok. Lo que significa es utilizar ese script que está aquí, que está Perfecto, publicado acá. perfecto. Que Excelente, sí, si, yo me que, confundí un ajá, poco ahí. que como lo vimos, nos crea absolutamente todo, desde la base de datos, esquema, tablas, y nos insertan todos los datos. Entonces, en el caso de la función, ¿verdad? El caso de la función, para probar, pueden poner que les devuelva el 1, el ID usuario 1, el ID usuario 3, 5, 6. Ah, no, mentira, estoy en la de técnicos. El 1, el 2, el 3, el 4 o el 5. Porque yo ya les estoy dando 5 usuarios. Eso quiere decir que para que ustedes prueben el procedimiento almacenado, deberán insertar usuarios a partir del 6 en adelante, ¿verdad? Porque de lo contrario, si intentan ingresar otro 5, otro 4, otro 3, otro 2, otro 1, les va a dar error, ¿verdad? Porque van a tener una llave duplicada.
Entonces, para pruebas deberán hacerlo del 6 en adelante y podrán hacer pruebas de la función con datos del 1 al 5, que de fijo siempre van a estar, o del 6 en adelante, que van a ser los registros que ustedes logren ingresar. No sé si tenemos otra consulta, si estamos totalmente claros. Por mi parte, no, profe, muchas gracias. Más bien me quedó bastante claro. De mi parte De acuerdo. también todo muy claro, profe. Más bien, muchas gracias por tomarse el tiempo de ayudarnos. Para eso estamos acá, para acompañarlos y ayudarles y atender cualquier otra duda. Igual, siempre les recuerdo, ¿verdad? Tienen un instrumento súper valioso que es el foro, en donde ustedes pueden escribir y consultar y entre sus mismos compañeros podrían ayudarse, o cualquiera de los tutores que habemos impartiendo base de datos, les podemos ayudar. Entonces siéntanse en la libertad de utilizar ese instrumento tan importante que tienen ahí al alcance en la plataforma. Siendo así, de ahí no me queda más que desearles una buena, una buena noche y desearles la mejor de las suertes en el proyecto y que todo les salga bien a todos. Que Muchas pasen gracias, una profe. feliz noche. Gracias. Que pasen buenas Muchas noches. gracias, Buenas noches a profe. todos. Que descansen. Igualmente, que tengan buena noche y Bueno, muchos éxitos en el proyecto. Eso saludos. igual. Chau. Gracias, buenas noches. Buenas noches.